Los resultados de la última prueba del año 2015 es trianual, son los siguientes. Son muy complejos, pero les doy un dato para que veamos de qué tamaño es el reto. El 10% de los jóvenes más pobres de Canadá, Gran Bretaña, Hong Kong, Corea, Vietnam, que es un país más pobre que México, mucho más pobre que México, pero se está moviendo más a prisa. Bueno, el 10% de los jóvenes más pobres de esa nación, de esas naciones, están mejor preparados a los 15 años que el 10% de los jóvenes de 15 años más ricos de México. Y ese es un dato, no es una opinión. Si sus más pobres están mejor preparados que nuestros más ricos, imaginen la diferencia entre sus más ricos y nuestros más pobres. Es decir, un muchacho en Oslo y un muchacho en la serranía en Oaxaca viven en dos mundos aparte, totalmente distintos. Tenemos que corregir eso o no vamos a llegar a donde tenemos que ir. Ahí tenemos que poner el hombro. Segundo tema, Estado de Derecho. Estado de Derecho. Definido como que las leyes se apliquen por igual a todos. ¿Quién opina que en México las leyes se aplican por igual a todos? Qué bueno que nadie levantó la mano, porque si hubiera alguien levantado la mano, lo invitaría a debatir conmigo aquí arriba sobre el tema. No se aplica la ley por igual a todos. Aquí se aplica la ley del más potente, del más poderoso, ¿no? Y si ustedes ven en el contexto global, cuando hay educación de calidad y hay Estado de Derecho, hay desarrollo. Díganme un país donde esa fórmula falla. Entonces hay que construir educación de calidad y Estado de Derecho. Ahorita nos concentramos en platicar sobre el Estado de Derecho y cómo la corrupción y la impunidad están destruyendo ese Estado de Derecho y también están destruyendo el tejido social en nuestra nación. Y por eso tenemos que combatirlos. En el contexto internacional hay una encuesta de percepción de la corrupción. ¿Qué piensan las gentes o perciben sobre la corrupción? Y nos ubicamos en el lugar 135 de 180 naciones. Somos la economía número 16 del planeta. ¿Cómo es posible que estemos en el lugar 135? Nos hace perder competitividad frente al mundo porque el capital, y ustedes saben mucho de eso, va a donde hay condiciones de certeza para la inversión. Entonces recibimos una cantidad importante de recursos, pero podríamos recibir muchos más y los necesitamos porque no hay capital suficiente para desarrollar a plenitud a un país de 130 millones de habitantes. Entonces hay que movernos. Le regreso a ver si puedo, ahí está. Es generalizada la corrupción. Fíjense, el 73% de los habitantes de Querétaro opinan que la corrupción genera impactos nocivos o muy nocivos en su comunidad. Y de las 32 entidades de nuestro país, los queretanos fueron los que contestaron con el porcentaje más bajo. Aquí en la capital, 95% pensamos que la corrupción nos afecta de manera importante. Entonces hay estados que están mal y hay estados que están peor, pero no hay ninguno que esté bien. Para ustedes que hacen negocios por todos lados saben que en algunos lugares es más difícil y en unos lugares es imposible, pero ningún lugar está libre de la problemática. El costo económico lo calcula María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción, en 5% del Producto Interno Bruto, 900,000 millones de pesos. Una cifra con un chorro de ceros. Para ponerlo en perspectiva, todo lo que invierte México en educación pública y privada en un año. Ese es más o menos el tamaño. Y algunos creen que la cifra es conservadora. Desperdiciamos los recursos sociales.
El costo social también es muy elevado. Se calcula que en una familia promedio, 14% de su ingreso se va en la corrupción. Y decimos, oye, yo me he arreglado con algún policía, eventualmente cedí ante la extorsión o hice un pago para facilitar una licencia, pero no llega al 14% de mi ingreso. Pero es que no nos damos cuenta, porque imagínense una planta que hace pasta de dientes en Michoacán y que le sale 14% más caro por los sobornos, por las extorsiones, por las licencias, por la sobreregulación, hacer esa pasta de dientes. ¿Quién paga esa corrupción? Pues el día que tú vas a la farmacia o a Walmart y compras la pasta de dientes, trae un sobreprecio de 14%. Ya lo pagamos nosotros. Bueno, para las familias más pobres es de más del 30% la afectación. No tienen ante quién defenderse, no tienen a quién voltear a ver, ni a la policía, ni al Ministerio Público, ni a la autoridad, ni al delegado, ni a nadie, porque muchas veces además algunos de estos actores se dedican a actividades ilícitas también, entonces nos sale muy caro. El costo político también muy elevado. Ahorita les voy a mostrar un estudio que demuestra que hicimos en Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que en las elecciones de gobernadores previas a la de presidente del 2018 se volaron los candidatos a gobernadores, no una, no dos, no 3 veces el tope de campaña. Se lo volaron en promedio 11 veces. Entonces, si tú te puedes gastar 100, se acaban gastando 1100. ¿De dónde salen esos 1000? Es ilegalidad pública, privada y a veces inclusive de la delincuencia organizada. Entonces destruye la democracia que queremos construir para nuestros hijos. Llegan embarazados de corrupción los gobiernos, tienen que pagar favores. Tenemos que corregir esa parte de las finanzas. El sector privado, también les muestro en un momento la carátula de un libro que hicimos midiendo con un índice internacional a las 500 empresas más importantes del país en medidas anticorrupción. Sí tienen la medida anticorrupción, sí la publicitan, sí capacitan a su personal para evitar la corrupción, sí tienen mecanismos para poder denunciar la corrupción al interior de la empresa, sí trabajan con sus clientes y con su esfera económica para corregir los problemas que pudiera haber en toda la esfera económica. La calificación promedio de las empresas mexicanas, repito, las más grandes del país, 500, 30 sobre 100. Entonces, la iniciativa privada se queja mucho de la corrupción pública, pero no hace suficiente para combatirla en su propio medio. Entonces, muy delicado. La buena nueva es que en el estudio de este año van a subir 10 puntos las empresas. ¿Por qué? Por el efecto de lo que los americanos llaman public shaming. Porque el que era número 7 en ventas, de repente se encontró en el número 432 en el listado. Dijo, oye, ¿qué hago para corregirlo? Y fueron a nuestra oficina y les explicamos la metodología y les decimos qué tenían que hacer para subir su calificación, y van a subir 10 puntos las empresas. Qué bueno que hay una lógica ascendente, que vamos mejorando. Pero ahí hay un problema, y lo comentamos un poco más adelante, este asunto. Bien, ¿en qué tipo de temas se refleja esto? Fíjense bien, esta barra, la más grande hasta la izquierda, dice que se cometieron 31.1 millones de delitos en el año 2016, aproximadamente. Luego ven una barrita, la segunda, muy chaparrita, ya es nada más 9.7% del tamaño de la más grande. Ese es el número de delitos que se denunciaron ante la autoridad. Porque como no confiamos en la autoridad, no le creemos, pues entonces la gran mayoría de los delitos se quedan simplemente sin recibir una denuncia. En los que sí se recibe la denuncia se empieza a investigar
para hacer eventualmente, si hay los elementos, una acusación y mandar esa acusación al Poder Judicial para que reciba algún tipo de castigo o sentencia. En lo que eso sucede, se sigue disminuyendo las barritas y nos lleva a este dato que es escalofriante. Existe 96.8% de impunidad para delitos cometidos en nuestro país hace 2 años. Y les puedo asegurar que esta cifra, si ha variado para ser 96.9 o 96.7, porque no estamos haciendo nada de fondo para cambiarla, que es lo que tenemos que provocar. La corrupción existe en todos los lugares del mundo y ustedes han visitado muchos de esos lugares. Existe en Israel. Existe la tentación a la corrupción en cada ser humano, hasta en los mejores. Lo que no existe en otros lugares es 96.8% de impunidad. Esto es lo que nos está matando. Y literalmente matando en algunos casos. La vida vale poco, la defraudación vale poco, la ilusión vale poco. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Un escandinavo saca las cuentas, si tiene muchos deseos de matar a alguien que se metió con su mujer, y dice, híjole, 9 de 10 oportunidades de que voy a pasar el resto de mi vida tras las rejas, entonces no lo hace. El alemán dice, oye, híjole, pues ganaría un chorro de dinero, pero si me cachan que defraudé, hay una probabilidad de que la acción de la empresa se vaya a pique, yo salga de la empresa y acabe también en prisión. Entonces, ante esos cálculos no hacen el acto nocivo. Aquí, pues lo que te está parando es tu buena conciencia. Pero no todos tienen buena conciencia. Y luego al rato se vuelve una cosa en donde todos dicen, oye, pues si está transando Pepito y Juanito y Fernandito y Claudito, pues ya el único tonto soy yo. Y entonces empieza a multiplicar la conducta social nociva. Y eso es lo que nos está afectando. Bueno, ¿qué creemos en Mexicanos contra la Corrupción que tenemos que hacer los mexicanos para entrarle a este tema? Primero, la clara noción de que esta es una condición que nos lastima mucho, pero que no estamos condenados a ella. La podemos transformar. Todas las naciones del planeta y a lo largo de toda la historia pasaron por donde México está, y peor, y mucho peor. Pero se fueron mudando hacia instituciones que generan incentivos, que generan conductas distintas, y eso te tiene en una situación mucho mejor. Entonces tenemos que apurar el paso para alcanzar esas naciones más desarrolladas, pero no estamos condenados a esta situación. Por muchas generaciones hemos pensado que las cosas así son en México, o que no se puede hacer nada, o que eso es imposible, o que es cultural, alguien ha dicho. No, pues entonces no das la pelea. No, hay que ver que nos lastima y hay que dar la pelea. Evitar doble moral. Evitar doble moral. Imaginen que se muere una niña en una cañada en Veracruz de asma porque el médico no sabía, la enfermera no llegó a trabajar ese día, el medicamento estaba caduco. ¿De quién es culpa ese deceso? Que se pudo haber evitado aquí en la ciudad fácilmente. ¿Del gobernador ladrón de Veracruz? ¿Del presidente municipal que prefiere comprar Suburbans en lugar de arreglar el centro de salud? ¿O de millones y millones de mexicanos que en la formalidad de sus empresas o en la informalidad en donde viven una parte importante de nuestra economía no pagan sus impuestos? La verdad es culpa de todos. Lo que pasa es que no lo vemos, no nos duele, pero todos le estamos
fallando a la niña, o al niño de la escuela pública, o a la persona que se mata en una carretera porque hay un socavón. Tienen consecuencias nuestros actos. Estamos rompiendo el pacto social, se rompe el tejido social. Tenemos que corregirlo. Se requiere la acción decidida del Estado mexicano. Esencialmente los gobiernos existen, su razón de existir es para darnos seguridad, para darnos justicia. Esa es la razón fundamental, para que podamos vivir tranquilos y para que cuando hay un conflicto en la sociedad lo dirima una autoridad en un sentido que indica la ley, en un sentido justo. Bueno, eso no hace el Estado y el gobierno en México. 96.8 de impunidad y la inseguridad que vivimos en el país. Fallan en lo más elemental. Tenemos que construir lo preventivo, las policías, luego las auditorías internas del gobierno, la Secretaría de la Función Pública, la integridad de las corporaciones, la procuración de justicia que sea independiente, que no se dependa del designio político, mejorar. Ahora les doy un dato interesantísimo sobre cómo está nuestro Poder Judicial. La rehabilitación, es decir, es un entramado muy largo que involucra desde la policía, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial Federal y las cárceles. Y ninguna de esas instituciones funciona bien en México. Bueno, pues por eso estos resultados. Entonces hay que crear esas instituciones. Pero yo digo que esas instituciones no se van a crear si no hay presión de la ciudadanía. Porque ellos ya se acostumbraron a ese modus operandi. Tiene que venir alguien de fuera a presionarlos a cambiar. Y esos, queridos amigos, tenemos que ser nosotros. Nosotros. Y hay una oportunidad histórica de hacerlo, porque se eligió un presidente esencialmente para arreglar este problema. Y va a traer un peso enorme ese presidente electo. Y lo tenemos que presionar y le tenemos que ayudar en lo que podamos a que esto se resuelva. Yo creo en la ciudadanía. Don Max creía en la ciudadanía como un actor de cambio social. En Israel, uno puede pensar que el gobierno es, no creo que muy bueno, pero se puede pensar es mediocre, o es malo, o es muy malo. Pero la ciudadanía se involucra mucho en los asuntos. No sueltan a su gobierno. Aquí, en cambio, las élites que tenemos todo, muchas veces, no siempre, hay muchos involucrados, pero la mayoría de la élite, ¿qué hace? Da 2 pasos para atrás, guarda sus privilegios, se encierra en sus comunidades y espera lo mejor. Cuando, al contrario, somos quienes tenemos que dar 2 pasos al frente y responsabilizarnos más de nuestro país, porque somos los que más podemos cambiar a México, los que más. Conscientes de esa responsabilidad, nosotros, que somos un grupo de 40-45 profesionales que nos dedicamos a esto, estamos haciendo lo siguiente: investigación aplicada, investigación periodística, litigio estratégico y comunicación y movilización social. Muy rápidamente una palabra sobre cada uno. Investigación aplicada. Nos metemos a conocer a fondo el problema que queremos combatir, tanto de la parte diagnóstica como en la parte de las soluciones. No se vale nada más diagnosticar, hay que ofrecer también cómo curamos al paciente. Aquí hay 4 libros que hemos sacado nada más en el último año y medio. Anatomía de la corrupción, que es el estudio de donde salen muchos de los datos que yo les he compartido. No lo hizo el gobierno de México, lo hizo la sociedad civil organizada de México. Ya imagínate, ya quisiera yo ver al secretario de Gobernación haciendo un libro sobre la corrupción en México, o a la Procuraduría.
está haciendo la sociedad para empujar al gobierno. Lo de integridad corporativa es de donde sale este dato de que las empresas tienen que hacer mucho más de lo que están haciendo. Dinero bajo la mesa es de donde sale que se vuelan 11 veces el presupuesto que tienen y por lo tanto se corrompen los gobiernos. Y del déficit meritocrático dice nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. Y como verán, la caricatura de Calderón es genial. Creo que es uno de los mejores caricaturistas de nuestro país. Ustedes imaginen a la justicia, ¿no? Espigada, delgada, bien parada, con la balanza y la espada, con la venda en los ojos. Vean a nuestra justicia. Ya no trae la venda en los ojos, se quedó en el camino. De milagro todavía trae la balanza y la espada. En lugar de la dignidad de la figura de la justicia, pues es una justicia ufana, descuidada, hasta cierto punto grotesca. Y luego fíjense que tiene un chorro de patitas. Dice esta caricatura, dice lo que dice el estudio. El 51% de los jueces y magistrados de este país tiene por lo menos un pariente que trabaja en el Poder Judicial. Y en promedio tienen 3 parientes. La cifra en Estados Unidos, 8%. La cifra en España, 14%. Y además ahí, porque siempre hay que tienes un ministro y llega una magistrada o juez que ganó el concurso, perfecto, pásele, porque ganó el concurso. Pero ¿a poco aquí 51 y luego por 3 todos ganaron un concurso? Pues claro que no. Los meten al Poder Judicial y de ahí ya tienen salarios